Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en Cuidado. Con Cuidado. Hola, Cari. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido en este febrero? Pues es que ya estamos prácticamente terminando, o sea, ya estamos alrededor del 1 de marzo, o sea, se fue así Sí, está muy rápido muy rápido, todo. o sea, esta parte, no sé si te has dado cuenta que de repente nos metemos en un vaivén de la vida que uno tiene que ir como separando, discriminando esta cuestión de qué hago, poner prioridades, como veníamos platicando en semanas anteriores, ¿no? O sea, Sí, poner prioridades y discernir o simplemente separar para poder decir esto hago y esto no. sí, como también hacer una pausa para ir acomodando las cosas y haciendo ciertas diferencias. Sí, Ujú. y aparte de eso, me di cuenta, o sea, digo, ya ves que benditos teléfonos inteligentes te escuchan, te leen y te proponen algoritmos al fin y al cabo. Entonces, me Sí. salió, ajá, pensando en esta parte, bueno, no pensando, escuchando y hablando acerca del tema, escuché que el 1 de marzo es el día de la cero discriminación. ¿Tú habías escuchado eso? No, no sabía. Bueno, pues resulta que es un día establecido por la Organización de las Naciones Unidas a donde se invita, ahora sí que a la población en general, a que se prevalezca la vida digna, con respeto y plena para todos los seres humanos. Ok. No, no había escuchado esa parte, pero creo que es importante retomar esto de la discriminación, cómo se hace o qué situaciones se viven a nivel social desde este punto, para que la ONU lo haya promulgado y para que lo haya establecido como un día en donde se tiene que conmemorar todo esto, pues es porque ha habido situaciones pues más complejas, ¿no? Podría ser, sin embargo, me quedé reflexionando en otra cosa. A ver, cuéntame, según la RAE, ¿qué sería la discriminación? Pues la Real Academia dice que es el trato inferior a las Es personas, como en- o sea, como ver inferior, de manera inferior, a como las verle personas, así, ajá, ajá, pero también en base a como sus, como con superioridad. ajá, sí, con superioridad, pero también como a veces puede llegar a ser hasta un maltrato de Ok, repente, ok, ¿sí? ok. Y que en base a sus creencias o también a sus prácticas religiosas o alguna situación racial. Puede ser también hasta por estar, no sé, de hecho lo que estaba leyendo, de lo que me estaba instruyendo, pues tenía que ver también con la tolerancia, el respeto y la vida digna que pudiera tener alguna persona infectada de cualquier tipo de enfermedad, incluyendo VIH-Sida. Sí, que tal vez desde aquellas problemáticas que se venían dando con este virus, bueno, pues empezó como a tratar a la gente de manera diferente, Sí, sí, sí. cuando pues la realidad es que la condición que vive una persona pues no necesariamente tiene que ser tratada de esa forma. Porque además, o sea, digo, yo me acuerdo las experiencias que te gusta hace más de 20 años, o sea, que en mi ejercicio profesional, en la parte docente, o sea, en la formación de nuevos psicólogos o psicólogos en formación, íbamos precisamente a estas casas de cuidado para personas infectadas con Ujú, VIH. Y era, o sea, primero preparar a los estudiantes para la escena, ¿no? O sea, para la sí, escena, porque sí, dependiendo cuál fuera el grado de afectación, ajá, o etapa en la que se encontraban, pudiera ser encontrar a una persona o a varias personas, sobre todo con un estado anímico alterado, por todo lo que conllevaba la discriminación de sus propios familiares, de su propia comunidad. El rechazo abierto de, o sea, a lo mejor era una persona, y me acuerdo mucho de este caso, ¿no? O sea, era una mujer que había estado, bueno, había sido infectada y por ende uno de sus primeros, bueno, uno de sus últimos hijos, precisamente el último de sus hijos, para ser exacta, había nacido infectado también. ujú, Pero para eso, entonces ya había muerto el padre, iba a morir la madre, ajá, y también iba a morir el hijo más pequeño. Por tanto, los otros dos hijos que tenían previos, si bien no estaban infectados, iban a quedar huérfanos. Pero a esos dos hijos también los habían rechazado la propia familia, o sea, los abuelos, por este estereotipo, por este estigma de ujú, ujú. eres parte. Y entonces ahí yo Sí, empecé como a reflexionar en lo que hablábamos la semana pasada de la pertenencia. claro.
que al final hablábamos de que la identidad te va construyendo un sentido de pertenencia. Y Ajá, entonces en este tipo de casos, ¿cómo las personas van a crear una identidad a través de estas distinciones y discriminaciones y hasta a veces el aislamiento? correcto. Porque dices, bueno, pues sí, hace 20 años así se veía y así se Sí. estigmatizaba y era como muy complejo pues como para la sociedad y para toda la familia que tal vez complementaba a estas personas, Sí. como verlos desde otra mirada más compasiva, Ah, ¿sí? a ver, pero entonces, hablábamos de que allá y entonces, o sea, estamos hablando de Hace hace 20 20 sí, años, sí, ¿no? sí. Mucho tenía que ver con el desconocimiento, la desinformación, pero también tenía que ver con una cultura social de rechazo a lo diferente. Sí, a lo que no está como muy establecido o Exacto. socialmente no permitido. Ajá, ajá. Entonces, ahí me llamaba la atención porque si eso fue hace 20 años, por supuesto que la ONU hace poquito más de 10 años es cuando Lo instaura declara, este día. ajá, Sí, sí, sí. Y en un afán de decir, a ver, tolerancia y todos somos humanos, como que en una gran categoría que diga, a ver si te acuerdas que hablábamos de los Martínez, los López, los Sánchez, los que quieras, ¿no? Pero al final de cuentas todos somos humanos. claro, y todos tenemos una dignidad ¿No? para un trato, Claro. eh, pues un trato compasivo, pero también un trato cordial y que las diferencias también nos hacen aprender de esas condiciones que muchas personas viven, ¿sí? Ujú. Como ya en lo macro, pues si al final de cuentas a nivel social puede haber cosas que no estamos acostumbrados a lidiar de repente, pero que al final de cuentas todos como personas tenemos los mismos derechos y las mismas, debemos de tener las mismas condiciones para poder desarrollarnos humanamente, como tú lo dices. A ver, y yo me quedo con varios aquí. De verdad que esto me puso a reflexionar muchísimo porque son temas que ya hemos estado Sí, trabajando, que hemos estado platicando, pues ahora sí que en otras ocasiones. Y la compasión como como el tesoro para poder abrirnos, ¿sí? A poder empatizar con el otro, no por medio de la lástima, sino desde la compasión, desde la empatía, desde la, desde poder decir, es un ser humano sí, que en este momento tiene tal circunstancia. pues desde otra mirada, ¿no? También, Ajá, desde la parte de decir, bueno, pues está viviendo esta condición, lo escucho de repente, lo acompaño en su proceso y eso también es compasivo, pues, o sea, ok. sin la parte de juzgar, sin la parte de cuestionar y sin la parte de relegar. Ahí estás diciendo también así como un tip súper importante, porque entonces cuando nosotros le quitamos el juicio, la etiqueta, la carga social, entonces a quien tengo enfrente solamente es un ser humano. Y una persona con dignidad. Ok, y con la misma oportunidad y con el mismo valor y con las mismas ganas de vivir su vida. Y las mismas oportunidades que todos debemos de tener en Ok, algún momento. pero bueno, estamos de acuerdo que no todos tenemos las mismas oportunidades, a lo mejor por la edad, por la geografía, por la latitud en la que nos tocó vivir, o sea, ¿cómo es que podríamos llegar a considerar que todos tenemos las mismas oportunidades si nosotros mismos somos los que estamos separando? Separando y limitando, pues, o sea, igual yo pienso que hasta cierto punto el separar también ayuda a que las personas vayan teniendo cierto rol específico, pues, o de acuerdo a sus vivencias y de acuerdo a los contextos en donde vienen, saber que sí, cómo sí. Ujú, El ujú. cómo sí es la oportunidad para que se desarrolle esa persona en sus oportunidades, en sus habilidades, en sus conocimientos y también que pueda desarrollarse con todo y una condición diferente Ajá, socialmente ajá, en otras condiciones, sí. no nada más en el aislamiento, ni nada más en la etiqueta, ni nada más en esta parte de discriminar. Porque entonces, a ver, estamos hablando como me encanta, ¿no? Esta parte cuando lo pensamos en un macro y en un micro. Cuando estamos hablando del macro, pues estamos hablando del Día de la ONU, ¿no? O sea, bueno, Claro, finalmente del Día de la Cero Discriminación. Sin embargo, desde casa, desde el hogar, también esa, como bien dices, o sea, cuando la mamá y el papá se ponen de acuerdo en que según, no por roles, sino por funciones, ¿no? A lo mejor uno lo va a dejar a los niños en la mañana y otro lo recoge en la tarde. Entonces, esta parte de separar funciones agiliza la vida cotidiana. claro. Entonces, bueno, pues antes, muy antes, bueno, se consideraba que
uno cocinaba y el otro trabajaba, o sea, eran como roles muy estrictos, rígidos. Y Ya ahora, muy establecidos, ¿no? exactamente, Ujú. ¿no? Que allá y entonces, en esos tiempos funcionaba Sí, pero ahora pues es bien diferente, pues con la necesidad de que las mujeres salgan a trabajar también para ajá, llevar un sustento, para pues apoyar al sustento, o sea, sí, como sí, complementarlo, ¿no? claro, se tiene que reestructurar estos roles, se tiene que reestructurar la estructura de la familia y desde ahí es como también ayudar a los hijos a visibilizar que si mamá tiene que salir a trabajar y papá está en casa, pues son unas condiciones diferentes socialmente, pero no por eso son una familia que no entra dentro de la sociedad. Correcto, entonces Sí, lo bonito, el cómo sí, la parte armoniosa, saludable, por ponerle un nombre, sería ver que puede flexibilizarse, puede moverse y seguimos siendo familia. así es. Y seguimos perteneciendo a una sociedad. Y seguimos perteneciendo, o sea, seguimos siendo familia, seguimos siendo, o sea, sigo siendo parte de la sociedad y si pertenezco, entonces ni tanto ahora sí que como decía la abuelita, ¿no? O sea, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, o sea, es pertenecer y separar al mismo tiempo. Pertenecer porque te da sentido de identidad, Ajá, pero también separar qué sí y cómo sí lo podemos hacer dentro de una misma sociedad y dentro de una misma familia y dentro de una escuela y dentro de un trabajo, porque todo esto pues engloba todos los contextos donde nos desarrollamos como personas. entonces en este ir y venir de la pertenencia, podemos ir de la pertenencia a la separación y en el mejor de los sentidos, ¿no? Como la separación, la claridad de los límites que hay de los roles o las funciones en cada uno de los contextos. Así es, y que eso no tiene que significar discriminación, sino solamente ir acomodando de acuerdo a las necesidades de cada familia, el trabajo y todo lo que ya venimos hablando. O sea, a ver, vamos a ponerlo como un poquito más aterrizado. Si, por ejemplo, dos hermanos o dos amigos en la escuela, o sí, universidad, prepa, donde quieras, ¿no? Tienen algún conflicto, ¿sí? Tienen opiniones separadas, ¿cómo sería la integración? A través del respeto. O sea, se integra, sí hablándolo, sí escuchando las diferencias, tal vez tomando lo que del otro yo pueda adquirir como un aprendizaje. Y si a veces esa parte no me hace clic, no pasa nada, pero al final de cuentas seguimos teniendo un vínculo. Y a través del Ujú. respeto y a través del vínculo que tenemos, nos vamos respetando dentro de las diferencias también que podemos tener como familia. Y podemos seguir siendo amigos o pueden seguir siendo amigos a pesar de las diferencias. Claro, Porque entonces el vínculo afectivo los envuelve, es como si fuera mayor. Ah, así es, el vínculo es lo que lo sostiene o ok, sostiene la relación. ok, ¿Sí? entonces si nosotros nos vamos a una relación de pareja, por ejemplo, ¿sí? Estaríamos hablando de algo parecido, a donde el vínculo sostiene cualquier conflicto, a donde ella o él tiene una perspectiva y ella o él tiene una perspectiva, entonces cuando voltean a verse desde el vínculo, puedo estar o no de acuerdo con el otro. Claro, puedo estar o no de acuerdo, pero la relación que ya llevan de tiempo fortaleciendo va a hacer que esa relación no tenga que terminar por esa diferencia, sino ver las cosas buenas que me hace sentir o que me hace pensar o reflexionar, como te decía, o lo que puedo tomar, o si no, bueno, desde el respeto podemos estar también conviviendo y respeto tu forma de ver las cosas y respeto tu idea, pero ya cuando se tiene que tomar como una decisión, ahí sí es cuando hay que equilibrarlo. Ok, porque entonces, a ver, si dos, o sea, volviendo como al ejemplo de los amigos, porque bueno, hay amigos, hay amigas, hay primos, hay hijos, hay parejas, o sea, esto puede ser tan amplio como nosotros querramos realmente. O sea, sería una visión más integrativa. Y en esta parte, si realmente hay un afecto o un vínculo, aunque sea hasta laboral, ¿no? O sea, Sí, que no sea, ni siquiera sea mi amigo o mi amiga, o sea, pero tenemos un vínculo, aunque sea laboral, ¿no? ujú, Es si yo escucho al otro, como dices, de manera respetuosa y o compasiva, lo que estoy haciendo es enterándome de la visión que tiene el otro. claro. Y si yo escucho, realmente escucho con atención lo que está diciendo, puede que no esté de acuerdo, pero me estoy enterando de cómo ve el mundo.
Sí, y que esta forma diferente de ver el mundo no tiene por qué estar equivocada, sino es como ver su percepción, ¿sí? Desde dónde lo mira, ¿sí? Y a través de su mirada, yo también lo puedo mirar Ok, diferente. y entonces, si tú puedes ver la mirada, ahora sí que tú puedes ver mi mirada y yo puedo ver tu mirada, entonces lo que hacemos es una expansión de la percepción. Claro, Y ahí es a donde podemos hacer la integración y el respeto, así es. Y poder convivir de una manera más sana, sin ¿no? tantas diferencias. Cultivando la paz. Así es. ¡Wow! Oye, Ok, pero o sea, digo, en esta parte ya como para irnos a estos puntos, ¿no? Como muy prácticos, eh, esta parte de la integración, de la unidad, de la tolerancia, como haciendo una, o sea, una traducción de ahora sí que de la cero discriminación, sería la aceptación, la aceptación, el respeto, la mirada compasiva la inclusión. y la inclusión. Ujú. ¡Wow! Sí, esos serían unos puntos muy importantes. Perfecto. Ver al otro, escuchar al otro de manera respetuosa, compasiva. Yo empezaría hasta de una forma auténtica, Sí, y simplemente así, genuina, genuina, como natural, como, ok, a ver, ¿qué puedo con la aprender? mirada de ¿Qué un puedo niño, conocer? Ajá, así, más natural. explorando, Ujú, ¿sí? Es sí. diferente, a ver, veamos qué tan ¿Qué diferente más es, hay? qué hay, ¿no? Ajá, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me brinda? ¿Cómo me Ajá, divierto con esto? sí, 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 sí. ¡Guau! Bueno, pues con esto estaríamos. Cuidado. Con cuidado. ¡Eso! Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.